Cuenta la creencia popular que basta mirar la imagen de San Cristóbal para que el viajero se libre de todo peligro durante ese día. Como no podía ser de otra forma, los asociados de Tradime han vuelto a honrar a su patrón para pedirle protección. Para ello han organizado un amplio programa de actividades en el que han participado los socios, familiares y amigos de la asociación en una jornada de confraternización. Tampoco ha faltado en esta 7ª edición la tradicional exhibición de camiones que han lucido sus mejores galas. La decoración de los vehículos, hacemos una pequeña misa y la bendición de los vehículos y, como podéis comprobar, pues el jolgorio de los compañeros que no se ven en mucho tiempo, y aquí nos reunimos todos, nos tomamos un aperitivo y una comida de hermandad. Hacemos unos regalos y a los que se han jubilado pues les damos, pues como creo que se merecen, una placa en reconocimiento a su trayectoria profesional en el transporte. En el que ha sido su primer San Cristóbal, el cabeza visible de la organización ha transmitido la importancia de pertenecer a esta asociación, que es la única en la lucha por los derechos de la pequeña y mediana empresa. Por la historia, San Cristóbal ha sido siempre un día muy señalado con los conductores, es nuestro patrón, tenemos esa pequeña cosilla de confianza, como hacen en San Fermín, con San Fermín, nunca mejor dicho, y aprovechamos un poco también pues para los temas de actualidad de nuestro trabajo, como ha salido a la actualidad la 232, la falta de bonificación, el ROT, que nos obliga a tener unos estudios superiores, casi de universidad, para tener una empresa de transporte, cosa que lo hemos recurrido ante el Supremo, y nuestro enemigo acérrimo, que son las cooperativas de trabajo asociado y las empresas buzón. La fiesta ha continuado con una gran comida popular en la que ha habido diferentes sorteos y donde no ha faltado la música. Como colofón a esta celebración será este domingo, cuando la Virgen del Pilar luzca el manto de Tradime.